Hola, hoy en Cuídate con tu enfermera vamos a hablar de las precauciones que debemos tener en el manejo y la conservación de alimentos. Los alimentos en mal estado y el agua contaminada contienen microorganismos que pueden ocasionar enfermedades llamadas toxi-infecciones. Para evitarlas en casa, la Organización Mundial de la Salud recomienda 5 medidas: mantener la limpieza, separar alimentos crudos de los cocinados, cocinar completamente los alimentos, conservar los alimentos a temperaturas seguras y utilizar tanto agua como alimentos seguros. Vamos a explicar algunos aspectos fundamentales para que podamos aplicarlos en casa. Para cocinar, debo lavarme las manos antes y durante la preparación de la comida. Además, se deben lavar y desinfectar con frecuencia las superficies de la cocina, tablas de cortar, interior de la nevera y los utensilios empleados. También tendremos en cuenta la limpieza de los paños, bayetas, esponjas y estropajos. Para algunos alimentos se recomienda usar una tabla de corte separada, ya que si están crudos pueden contener bacterias nocivas que pueden sobrevivir incluso al agua y el jabón. Este es el caso de la carne, especialmente el pollo, marisco o pescado. Para los alimentos de origen animal, lo más aconsejable es usar materiales no porosos. Por otro lado, las tablas de madera, en caso de que las utilicemos, son más aconsejables para el corte de frutas, verduras, queso o pan. Una pregunta frecuente es si puedo lavar el pollo antes de cocinarlo. La respuesta es no. Nunca laves el pollo antes de cocinarlo, ya que puede contener una bacteria llamada Campylobacter que al lavarlo puede salpicar y contaminar otros alimentos. Además, es importante que los alimentos los cocinemos de manera completa. Una vez cocinadas las carnes en general, comprueba que al corte los jugos no son rosados, sino de color claro. Un aspecto fundamental que debemos tener en cuenta, e incluso más ahora en verano, con las altas temperaturas, es la conservación de los alimentos. Una vez cocinados, no se deben enfriar los alimentos cocinados a temperatura ambiente. Si has cocinado grandes cantidades como guisos o asados, puedes dividir en porciones más pequeñas para acelerar el enfriamiento y no sobrecargar la nevera. Si tras cocinar has dejado la comida fuera de la nevera y han pasado más de 4 horas, no debes consumirlo. Entre 2 y 4 horas debes consumirlo de inmediato. Y si han pasado menos de 2 horas, podemos enfriarlo en la nevera o congelador o calentarlo a altas temperaturas. En cuanto a la conservación de la comida, una vez cocinada, no debemos guardarla en la misma olla donde hemos cocinado, ya que al tener aluminio se acelera el proceso de oxidación que puede afectar a algunas propiedades de los alimentos. Los alimentos cocinados deben estar bien envueltos, en envases o recipientes que queden cerrados correctamente. Deben ir separados en diferentes baldas de los alimentos crudos y así evitaremos la contaminación cruzada directa. Otra duda que surge con frecuencia es con relación a cómo debemos descongelar los alimentos. No debemos descongelarlo a temperatura ambiente. Al hacerlo de esta forma, las bacterias presentes en el alimento que han estado inactivas durante la congelación se multiplicarían y se incrementaría el riesgo de toxi-infecciones. La descongelación idónea debe ser lenta y debemos hacerlo en la nevera. Deberemos dejarlo sobre un plato o bandeja que recoja el líquido que se genere. Si he cocinado un alimento y guardado rápidamente en la nevera, ¿puedo recalentarlo? La respuesta es sí. Podemos recalentar por completo la comida ya cocinada siempre que sea a alta temperatura. Y tenemos que remover el alimento para que se caliente de manera uniforme. También deberemos tener en cuenta la fecha de caducidad y de consumo preferente. ¿Conoces la diferencia? No utilices alimentos después de la fecha de caducidad. Hay riesgos de que se encuentre en mal estado, estropeado e incluso ser peligroso por la presencia de bacterias patógenas. Sin embargo, el alimento sigue siendo seguro una vez superada la fecha de consumo preferente, siempre que se respeten las instrucciones de conservación y su envase no esté dañado, aunque por otro lado puedan perder sabor o textura. Y recuerda, si tienes dudas, pregunta a tu enfermera.